En este video aprenderemos cómo encontrar la intersección o los puntos de intersección de una gráfica en el cuadrante para el eje X, para el eje Y e identificar el vértice también sin necesidad de tener que hacer la tabla para poder encontrar los puntos. Eso lo vamos a hacer entonces encontrando las intersecciones en cada uno de los ejes. Este que tenemos aquí es el ejercicio f de x igual a x menos 3 al cuadrado menos 4. Y lo primero que vamos a hacer entonces es encontrar intersecciones en el eje Y. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar las intersecciones en eje Y? Eso se va a dar únicamente cuando x sea igual a 0. Es decir que tengo que sustituir este valor de x igual a 0 en la función. Es decir que me va a quedar f ya no de x sino f de 0 porque x vale 0 igual a paréntesis x que vale 0 menos 3 al cuadrado menos 4. 0 menos 3 es menos 3. Menos 3 al cuadrado es igual a 9. 9 menos 4 va a ser el valor entonces. Va a ser 9 menos 4 igual a 5. Quiere decir entonces que el punto de corte de esta gráfica, de esta función en el eje Y va a ser igual a 5, es decir, en el punto número 5. Y vamos entonces a la gráfica para irla construyendo de una sola vez. Como dice que x, que el corte en Y va a ser en el punto 5, empezamos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el punto de corte en Y. Solo tenemos un punto de corte, pero ese punto ya nos va a servir para armar la gráfica de esta función. Ahora entonces tenemos que encontrar los puntos de intersección en X. Ahora, estos puntos de intersección en X se van a dar únicamente cuando el valor de Y sea igual a 0. Cuando Y sea igual a 0, entonces vamos a poder encontrar los puntos de corte en X. Utilizando siempre la misma función, el ejercicio, entonces cuando Y sea igual a 0 nos va a quedar que x menos 3 al cuadrado menos 4 va a ser igual a, era igual a f de x. Recuerden que f de x es igual que decir y. Por tanto, este f de x va a ser igual a 0. ¿Qué hacemos ahora entonces? Lo que yo busco son los valores de x. Vamos a despejar. Me queda x menos 3, que es un solo término elevado al cuadrado. Y este menos 4 va a pasar al otro lado del signo, del igual, con signo cambiado o signo diferente. Entonces va a quedar igual. Estaba negativo, pasó positivo. Ahora allí ya no puedo hacer más que para eliminar el cuadrado, sacar raíz, pero le debo de sacar raíz en ambos términos, es decir, saco raíz a este lado, pero saco raíz también al otro lado para no afectar la ecuación. En ese caso, la raíz se elimina con el 2 y me va a quedar x menos 3 igual a raíz de 4 es igual a 2. Ahora ya puedo despejar el valor de x. Solo recuerden lo siguiente, una raíz siempre me va a dar un valor positivo, un valor negativo. Entonces vamos a despejar x igual a más menos 2 y este menos 3 pasa al otro lado del signo y entonces va a pasar como más 3. Ahora, ¿por qué este más menos? Porque vamos a tener dos valores en x, x1 x2. x1 cuando el 2 es positivo, 2 más 3, o sea que x1 es igual a 5. x2 cuando el 2 es negativo, menos 2 más 3. Entonces x2 va a ser igual a ¿cuánto? x2 más 3. Entonces x2 va a ser igual a 1. Menos 2 más 3, 1. Estos son entonces los dos puntos en X.
lo voy a ubicar entonces. Si tengo x1 es igual a 5, vengo y en el eje x pongo el valor, el punto. x2 es igual a 1, en el eje x pongo el punto. Teniendo esos dos puntos, aún no puedo encontrar en dónde se cambia de dirección la gráfica, porque todavía no he encontrado el vértice. Entonces voy a encontrar el vértice. Para encontrar el vértice tengo que auxiliarme de la función original. La voy a reescribir aquí. F de x igual a x menos 3 al cuadrado menos 4. Y esta función, si recuerdan, es igual a las funciones que ya veíamos antes, en donde teníamos a x menos h al cuadrado más k. Estos valores entonces ya nos daban la perspectiva de cómo era que encontrábamos el vértice. El vértice se encuentra con este valor y con este valor, x y y. Entonces, h aquí es igual a menos 3. Pero yo les decía en su momento en la clase que siempre el valor de h, si estaba menos, lo íbamos a poner más. Y si estaba más, lo íbamos a poner menos. En este caso, que está menos 3, o sea que el punto me queda 3, coma. El k, que es este, si está negativo, si se queda negativo, entonces me queda 3, menos 4. Y ese es mi punto de vértice. Entonces me voy y veo 3 en x, menos 4 en y. Aquí tengo entonces mi vértice. ¿Qué me queda ahora? Únicamente lo que voy a hacer es cerrar mi función o cerrar mi gráfica. Ya al tener graficado entonces los puntos que me había salido, solo me falta una cosa, que es la simetría de la gráfica, es decir, encontrar el otro punto. Para eso es bien sencillo, solo trazo un eje imaginario al centro de la parábola y luego, como es simétrico, si para acá se ha desplazado 3 puntos, vea, 1, 2, 3, quiere decir que este punto se va a desplazar 3 aquí también, 1, 2, 3. El punto entonces estaría ahí y ya luego entonces sí cierro la función. Y esa sería entonces la gráfica de la función, encontrando los puntos de corte en x, el punto de corte en y el vértice para poder hacer la gráfica de la función. Entonces tiene que quedar claro cuáles van a ser los puntos de corte en x, los puntos de corte en y el vértice de la función.